El invierno de Chicago golpeaba las ventanas del piso 42 con una furia que Alexander Sterling apenas notaba. Estaba demasiado concentrado en los planos arquitectónicos desplegados sobre su escritorio de caoba, líneas precisas y cálculos exactos que representaban su próximo proyecto de $50 millones. Todo en su oficina reflejaba su filosofía de vida: limpio, angular, sin espacio para el desorden o la emoción. Las paredes eran de un gris pálido. El piso de mármol blanco brillaba bajo luces LED frías y cada objeto estaba perfectamente colocado. Alexander, a sus 45 años, era la personificación del éxito implacable. Su traje italiano de $4,000 se ajustaba perfectamente a su figura atlética mantenida por un entrenador personal que venía a las 5 de la mañana. Su cabello oscuro, con hebras grises estratégicamente integradas, estaba peinado hacia atrás sin un solo cabello fuera de lugar. Pero si alguien se atrevía a mirar más allá de la perfección externa, vería ojos vacíos, una boca que había olvidado cómo sonreír genuinamente, y una postura que gritaba control absoluto porque cualquier otra cosa significaba colapso. El intercomunicador en su escritorio zumbó, interrumpiendo su concentración. «Señor Sterling, la señora Helena está aquí. Insiste en verlo. Seguridad está intentando escoltarla afuera, pero ella dice que es urgente sobre Liam». La voz de su asistente sonaba tensa, incómoda. Alexander sintió una punzada de irritación. Helena Morales, la modista que había sido amiga de su difunta esposa Isabela y que ahora funcionaba como una especie de niñera para Liam, no tenía cita. Nunca tenía cita. Aparecía cuando quería con sus ropas humildes y su acento que revelaba un origen que Alexander prefería no reconocer en su mundo de élite. Pero la mención de Liam hizo que su irritación se mezclara con algo más oscuro, preocupación mezclada con culpa. «Déjala pasar», dijo finalmente. Su voz tan controlada como siempre. Cerró los planos, como si pudiera ocultar su vida real detrás de proyectos arquitectónicos. 2 minutos después, la puerta de su oficina se abrió y entró Helena. Helena Morales tenía 60 años, pero parecía mayor, envejecida por una vida de trabajo duro y preocupación constante. Su cabello gris estaba recogido en un moño simple. Llevaba un abrigo desgastado que claramente había visto muchos inviernos, y sus manos, nudosas y marcadas por años de coser, sostenían un sobre manila arrugado contra su pecho como si fuera lo más precioso del mundo. Sus ojos, sin embargo, ardían con una determinación que contrastaba con su apariencia frágil. «Señor Sterling», comenzó, su voz temblando pero firme, «necesito que vea esto». Alexander se reclinó en su silla de cuero, adoptando la postura de poder que usaba en negociaciones. «Helena, hemos hablado sobre aparecer sin avisar en mi oficina. Tengo reuniones, responsabilidades. Si hay algo sobre Liam, puedes llamar a mi asistente y programar». Helena lo interrumpió, algo que nadie se atrevía a hacer. «No hay tiempo para protocolos, señor. Su hijo necesita que usted vea esto ahora». Extendió el sobre hacia él con manos temblorosas. Alexander lo tomó con más brusquedad de la necesaria, su paciencia agotándose. Abrió el sobre y sacó su contenido. Una fotografía Polaroid. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Era Liam, su hijo de 8 años. De pie en lo que parecía ser el pequeño atelier de Helena, pero no era el lugar lo que había congelado a Alexander, era lo que Liam llevaba puesto, un vestido, no un disfraz de Halloween, no algo accidental, un vestido de verdad, de tela ligera y colorida, con tonos de azul cielo y lavanda que parecían flotar alrededor del pequeño cuerpo de su hijo. Y Liam estaba sonriendo. No era la sonrisa tensa y obligatoria que Alexander había visto en fotos escolares o en las raras ocasiones en que pasaban tiempo juntos.
Era una sonrisa genuina, radiante, que iluminaba todo su rostro. Sus ojos azules brillaban con una alegría que Alexander no recordaba haber visto jamás. Las manos de su hijo, usualmente tensas y cerradas en puños, estaban relajadas, tocando suavemente la tela del vestido como si fuera algo mágico. Alexander sintió una oleada de emociones tan violenta que tuvo que agarrarse del borde de su escritorio. Asco, confusión, rabia, miedo, todo chocando en su pecho de una manera que no había experimentado desde la muerte de Isabella 5 años atrás. ¿Qué demonios es esto? Su voz salió como un gruñido bajo, peligroso. Elena no retrocedió, aunque Alexander vio sus manos temblar más. Es su hijo, siendo feliz por primera vez en meses, señor Sterling. Las palabras fueron como una bofetada. Alexander se puso de pie tan bruscamente que su silla giratoria rodó hacia atrás y golpeó la ventana. «Tú hiciste esto. Tú pusiste a mi hijo en un vestido. ¿En qué estabas pensando?» Su voz se elevaba ahora, perdiendo ese control cuidadoso que siempre mantenía. «Estás despedida. Quiero que saques tus cosas de mi casa hoy. No quiero que te acerques a Liam nunca más». Elena, en lugar de encogerse, se irguió más. Lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, pero su voz era firme. «Haga lo que tenga que hacer, señor Sterling, pero antes necesita escuchar la verdad». Alexander estaba temblando, algo que nunca le pasaba en negociaciones de millones, en presentaciones frente a inversionistas, en ningún momento de su vida profesional perfectamente controlada. Pero esta fotografía, esta imagen de su hijo en un vestido, había roto algo en él. «La verdad es que confundiste a mi hijo», escupió las palabras. «Lo estás convirtiendo en algo que no es». Su madre estaría devastada. Fue un golpe bajo, mencionar a Isabella, y Alexander lo sabía, pero Elena no retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, su pequeña figura pareciendo crecer con cada palabra. «La verdad, señor Sterling, es que su hijo tiene un ardor que no cabe en un traje. Tiene una sensibilidad que el mundo no entiende, que usted no entiende. Liam solo encuentra paz en estas telas, en estas texturas. Yo no lo confundí. Yo lo escuché cuando usted no estaba ahí para hacerlo». Las palabras golpearon a Alexander como balas. «¿Y crees que esta es la solución? ¿Ponerlo en vestidos? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pasar cuando vaya a la escuela así?» Elena sacó un folder del sobre, sus manos todavía temblando pero decididas. «Aquí están los informes médicos que usted nunca leyó, señor Sterling. Los diagnósticos que llegaron hace 6 meses y que su asistente archivó porque usted estaba demasiado ocupado. Liam tiene un trastorno del espectro autista con hipersensibilidad sensorial severa». Extendió el folder hacia él. «Las etiquetas de la ropa le causan dolor físico. Las telas rígidas lo hacen sentir como si su piel estuviera ardiendo. Los terapeutas que usted contrató y luego ignoró recomendaron texturas suaves, ropa sin costuras, libertad para elegir lo que se siente bien en su cuerpo. Pero usted estaba construyendo otro rascacielos, cerrando otro trato». Alexander tomó el folder con manos que ahora también temblaban. Abrió la primera página y vio el membrete de un hospital infantil prestigioso, la fecha de 6 meses atrás. Comenzó a leer las palabras técnicas: hipersensibilidad táctil severa, crisis sensoriales, necesidad de ambiente controlado y opciones de vestimenta adaptadas. Cada palabra era un puñetazo a su conciencia cuidadosamente adormecida. «No sabía», murmuró Alexander, pero incluso mientras lo decía, sabía que era una mentira. Había sabido que había informes médicos, simplemente había elegido no leerlos. Había delegado el problema de Liam a profesionales pagados mientras él se sumergía más profundamente en el trabajo. En esa armadura de éxito que lo protegía de sentir, de recordar, de ser vulnerable. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. «Su hijo llora todas las noches, señor Sterling.
Se arranca la ropa hasta quedarse en ropa interior porque todo le duele. La única vez que lo he visto en paz, realmente en paz, es cuando le permito tocar las telas suaves de mi atelier, cuando le dejo elegir lo que se siente bien sin importar si es para niños o para niñas. Esa foto fue tomada el día que por primera vez en meses lo escuché reír. Alexander miró de nuevo la fotografía, forzándose a verla realmente. El vestido no era lo importante, se dio cuenta con una claridad dolorosa. Era la expresión de su hijo, la paz en sus ojos, la sonrisa genuina, la forma en que sus hombros, usualmente tensos y encorvados, estaban relajados y naturales. Este era su hijo siendo él mismo, libre de dolor, por primera vez que Alexander podía recordar. ¿Qué se supone que debo hacer? La pregunta salió quebrada, vulnerable, completamente diferente al tono autoritario de momentos antes. Alexander se dejó caer en su silla, sosteniendo la fotografía y los informes médicos como si fueran evidencia de su propio fracaso como padre. Elena se acercó al escritorio, su postura suavizándose ahora que la rabia defensiva de Alexander había dado paso a algo más humano. Lo que siempre debió hacer, señor Sterling, estar presente, escuchar a su hijo, amarlo por quien es, no por quien usted quiere que sea. Las palabras eran simples pero contenían una verdad devastadora. Alexander pensó en los últimos 5 años desde la muerte de Isabella. Había enterrado su dolor en el trabajo, construyendo edificio tras edificio, como si pudiera construir un muro suficientemente alto para mantener alejado el dolor. Y en el proceso, había abandonado a Liam, dejándolo con niñeras y terapeutas y maestros, proporcionando todo el dinero del mundo, pero ninguna presencia real. «Necesito verlo», dijo Alexander de repente, poniéndose de pie. «Necesito ver a Liam ahora». Elena asintió. «Está en casa. Tuvo una crisis esta mañana cuando el chofer intentó ponerle el uniforme escolar. No pudo ir a la escuela. Más culpa, más evidencia de su ausencia». Alexander ni siquiera sabía que Liam había tenido una crisis esa mañana. ¿Alguna vez has juzgado algo sin entender la historia completa? Déjame tu reflexión en los comentarios. Alexander canceló todas sus reuniones del día con una llamada rápida a su asistente, algo que no había hecho en los 5 años desde la muerte de Isabella. Elena lo acompañó en silencio en el elevador privado hasta el estacionamiento subterráneo, donde su Mercedes negro esperaba. El viaje de 20 minutos hasta su penthouse en el Gold Coast fue tenso y silencioso. Alexander mantenía la mirada fija en la ventana, observando la ciudad pasar, pero su mente estaba en otro lugar completamente. Pensaba en todas las señales que había ignorado, todas las llamadas de maestros que había delegado a su asistente, todos los informes que había archivado sin leer. Cuando llegaron al edificio, el portero los saludó con la deferencia habitual, pero Alexander apenas lo notó. Subieron en el elevador privado hasta el piso 38, y cuando las puertas se abrieron directamente a su apartamento, Alexander sintió algo que no había sentido en años al entrar a su hogar. Miedo genuino, miedo de lo que encontraría, de lo que había perdido por su ausencia. El apartamento era tan impecable como su oficina, decorado por un diseñador de interiores famoso. Todo era blanco, gris y cristal. Muebles modernos que costaban más que un auto de lujo, arte contemporáneo en las paredes, una vista espectacular del lago Michigan, pero era frío, tan frío como un museo. No había fotos familiares a la vista, ningún desorden de niño, nada que indicara que un niño de 8 años vivía ahí. Isabella había llenado este espacio de calidez una vez, con sus telas coloridas y sus proyectos artísticos, con su risa que resonaba en los techos altos. Pero después de su muerte, Alexander había contratado a alguien para limpiar todo eso, guardándolo en un almacenamiento que nunca había visitado.
Ahora el apartamento era solo una extensión de su oficina, otro espacio perfectamente controlado y completamente sin vida. ¿Dónde está?, preguntó Alexander, su voz sonando extraña en el silencio. Helena señaló hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. En su cuarto. Pero, señor Sterling, necesita acercarse con cuidado. Cuando tiene crisis, cualquier estímulo inesperado lo empeora. Alexander asintió, sintiéndose extrañamente torpe en su propia casa. Caminó por el pasillo, sus zapatos italianos de $1000 sonando demasiado fuerte en el piso de madera clara. La puerta de la habitación de Liam estaba entreabierta. Alexander empujó suavemente y lo que vio lo dejó paralizado. Liam estaba en el suelo de su habitación, acurrucado en posición fetal, usando solo ropa interior. Alrededor de él había ropa esparcida, el uniforme escolar que claramente había intentado ponerse y había rechazado violentamente. Su pequeño cuerpo temblaba y Alexander podía escuchar sollozos suaves, ese tipo de llanto exhausto que viene después de horas de crisis. La habitación, como el resto del apartamento, era impecable en su diseño. Muebles escandinavos minimalistas, paredes color gris claro, estantes con juguetes educativos ordenados perfectamente. Pero era evidente que Liam no tocaba nada de eso. La única parte de la habitación que mostraba signos de uso era un rincón donde había dibujos esparcidos, lápices de colores y lo que parecía ser pedazos de tela de diferentes texturas. Alexander dio un paso hacia la habitación y el piso crujió levemente. Liam se encogió más, un sonido de angustia escapando de su garganta. «Liam», dijo Alexander suavemente, pero su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas, sonaba demasiado dura incluso a sus propios oídos. «Hijo, soy papá». Liam no respondió, no se volteó. Helena apareció detrás de Alexander, llevando algo en sus brazos. Era un chal de seda, de un azul suave que parecía capturar la luz de manera hipnótica. Sin decir palabra, Helena se adelantó a Alexander, moviéndose con una gracia cuidadosa, y se arrodilló junto a Liam. «Pequeño», murmuró con una ternura que hizo que algo se apretara en el pecho de Alexander. «Traje tu favorito». Lentamente, con movimientos deliberados, cubrió a Liam con el chal. La transformación fue inmediata y devastadora de presenciar. El temblor de Liam comenzó a disminuir. Sus sollozos se calmaron gradualmente. Sus dedos se extendieron para tocar la seda, acariciándola con un movimiento repetitivo que claramente lo tranquilizaba. Alexander observaba desde la puerta, sintiéndose completamente inútil. Aquí estaba, un hombre que manejaba proyectos de construcción de cientos de millones de dólares, que negociaba con los desarrolladores más poderosos de la ciudad, que construía rascacielos que definían el horizonte de Chicago, pero no podía consolar a su propio hijo. Una mujer humilde con un chal de seda podía hacer en segundos lo que él no había logrado en años. La realización fue amarga y necesaria. Helena le hizo un gesto a Alexander, invitándolo a acercarse. Él se movió lentamente, quitándose los zapatos para no hacer ruido, y se arrodilló del otro lado de Liam. Desde esta distancia podía ver mejor a su hijo. Liam había adelgazado, sus costillas visibles bajo la piel pálida. Tenía ojeras oscuras bajo esos ojos azules que había heredado de Isabela. Su cabello rubio, que Isabela solía mantener un poco largo porque a Liam le gustaba la sensación, estaba ahora cortado muy corto, probablemente por insistencia de Alexander para que se viera apropiado. Había marcas rojas en el cuello y los brazos de Liam, claramente de rascarse donde la ropa lo había irritado. «Liam», intentó Alexander de nuevo, esta vez su voz más suave, casi quebrada. «Lamento no haber estado aquí. Lamento no haber entendido». Liam finalmente se movió, girando su cabeza ligeramente para mirar a su padre. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar.
y había una expresión en ellos que Alexander nunca olvidaría. No era enojo o resentimiento, era algo peor, era resignación, la mirada de un niño que había dejado de esperar que su padre lo entendiera o lo ayudara. Alexander sintió lágrimas picando en sus propios ojos, algo que no había permitido desde el funeral de Isabella. Elena me mostró la foto, continuó Alexander, sin saber realmente qué decir, pero necesitando decir algo. Te veías feliz. Liam no respondió verbalmente, pero sus dedos se aferraron más fuerte al chal, y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. Elena habló suavemente. Liam no habla mucho, señor Sterling. Las palabras le son difíciles cuando está estresado, pero se comunica de otras maneras, con dibujos, con texturas, con la ropa que elige. Alexander miró hacia el rincón donde estaban los dibujos de Liam. Se levantó lentamente y caminó hacia allí, cada paso sintiéndose como una intrusión en el mundo privado de su hijo. Recogió uno de los dibujos. Era claramente la representación de una mujer con cabello largo y oscuro, usando un vestido que fluía en olas de color. Isabella. En el dibujo, ella sonreía, y había pequeñas marcas alrededor de ella que Alexander reconoció como la forma en que Liam dibujaba la felicidad, como pequeñas estrellas o chispas. Recogió otro dibujo. Este mostraba dos figuras, una grande y una pequeña. La figura grande era toda ángulos duros y color gris oscuro. La pequeña era suave y colorida. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la figura gris era él y la colorida era Liam. Y lo que destrozó a Alexander fue que las dos figuras estaban en lados opuestos del papel, sin tocarse, separadas por un espacio vacío que parecía imposible de cruzar. Así era como Liam veía su relación, distante, desconectada, imposible. Alexander volvió a arrodillarse junto a Liam, sosteniendo los dibujos. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo su mano hacia el chal de seda. Quería entender, necesitaba sentir lo que su hijo sentía. Liam lo miró con esos ojos grandes y asustados, pero después de un momento, tomó una esquina del chal y la extendió hacia su padre. Alexander tocó la seda y entendió inmediatamente. No era solo suave, era como tocar una nube, como agua fría en un día caluroso. La textura era tan diferente de las telas rígidas de sus trajes, de las sábanas de algodón egipcio de alta densidad en su cama, de todo lo áspero y estructurado en su vida. Pasó sus dedos por la tela y sintió algo romperse en su pecho. Esta simple pieza de tela le daba a Liam lo que Alexander no había podido dar: consuelo, paz, una sensación de seguridad. «Es hermoso», dijo Alexander, su voz quebrándose. «Entiendo por qué te gusta». Liam parpadeó, sorprendido, como si nunca hubiera esperado escuchar esas palabras de su padre. Elena observaba el intercambio con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Isabella lo entendía. Dijo suavemente. Ella también era sensible de esa manera. Artista, ¿recuerda? Siempre decía que el mundo era demasiado áspero, demasiado ruidoso. Liam heredó eso de ella. Alexander cerró los ojos, el dolor de la pérdida de Isabella golpeándolo de nuevo, pero esta vez mezclado con algo más: reconocimiento. Isabella había sido su opuesto completo. Donde él era lógico y controlado, ella era emocional y espontánea. Donde él veía números y estructuras, ella veía colores y posibilidades. Después de su muerte, Alexander había tratado de eliminar todo rastro de esa sensibilidad del apartamento, de su vida, porque le dolía demasiado recordar. Pero al hacerlo, había eliminado también la parte de Liam que más necesitaba ser nutrida, la parte que había heredado de su madre. «He sido un idiota», murmuró Alexander. «Un completo idiota». Se volvió hacia Elena. «¿Qué necesita? Dime qué necesita y lo conseguiré. Los mejores doctores, los mejores terapeutas, lo que sea».
Helena negó con la cabeza suavemente. Lo que necesita, señor Sterling, no se puede comprar. Necesita que usted esté presente. Necesita que lo acepte como es, no como usted quiere que sea. Necesita un padre que entienda que no hay nada malo con él, que su sensibilidad no es una debilidad, sino parte de quien es. Las palabras eran duras pero necesarias. Alexander miró a Liam, quien ahora lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo, como si estuviera esperando que su padre dijera o hiciera algo que confirmara que nada había cambiado realmente. Alexander tomó una decisión, quizás la más importante de su vida. Helena, dijo, su voz firme ahora con determinación en lugar de autoridad. El vestido de la foto. ¿Dónde está? Helena pareció sorprendida. En mi atelier. Pero, señor Sterling, Alexander la interrumpió. Quiero que lo traigas, y quiero que me enseñes sobre las telas, sobre lo que le ayuda a Liam, sobre todo lo que he sido demasiado arrogante o demasiado cobarde para aprender. Se volvió hacia Liam. Y tú, hijo, vas a enseñarme cómo ves el mundo, sin más esconderse, sin más pretender que eres algo que no eres. Liam lo miraba con ojos muy abiertos, procesando las palabras. Lentamente, muy lentamente, extendió su mano y tocó la manga del traje de Alexander. Hizo una mueca. Claramente la tela áspera le molestaba, pero en lugar de retroceder, se aferró a la manga como si fuera un salvavidas. Era su manera de decir sí, de aceptar este nuevo comienzo. Alexander cubrió la pequeña mano de Liam con la suya, y por primera vez en 5 años, padre e hijo se conectaron realmente. Los siguientes días fueron una revelación. Helena trajo el vestido, y también comenzó a educar a Alexander sobre el mundo sensorial de Liam. Le explicó sobre las etiquetas de ropa que rasguñaban como papel de lija para Liam, sobre cómo las costuras podían sentirse como cuchillos contra su piel sensible, sobre cómo ciertos colores y texturas lo calmaban mientras otros lo agitaban. Le mostró los informes de los terapeutas ocupacionales que Alexander había pagado pero nunca había leído. Informes que detallaban estrategias específicas para ayudar a Liam a navegar un mundo que no estaba diseñado para niños como él. Alexander canceló una semana completa de reuniones, algo sin precedentes en su carrera. Sus socios lo llamaron confundidos y preocupados. ¿Está enfermo, Alex? Sí, respondió Alexander honestamente. He estado enfermo por 5 años, pero ahora me estoy curando. No ofreció más explicaciones. Por primera vez en su vida profesional, su trabajo no era su prioridad. Pasaba las mañanas con Liam, observando cómo su hijo interactuaba con diferentes texturas, cómo se calmaba con el chal de seda, pero se agitaba con la lana o el algodón rígido. Comenzó a entender el lenguaje no verbal de Liam, cómo sus dedos se movían más rápido cuando estaba ansioso, cómo sus hombros se tensaban cuando algo lo incomodaba, cómo sus ojos se iluminaban genuinamente solo cuando tocaba ciertas telas o veía ciertos colores. Era como aprender un idioma completamente nuevo, y Alexander se sorprendió de cuánto había estado perdiendo por no tomarse el tiempo de aprender. Una tarde, mientras Liam dibujaba en el piso de la sala, Alexander se sentó junto a él. ¿Puedo intentar?, preguntó, señalando los lápices de colores. Liam asintió, empujando la caja de lápices hacia su padre. Alexander, cuyas manos usualmente sostenían plumas caras o dispositivos tecnológicos, tomó un lápiz torpemente. Comenzó a dibujar. Líneas simples que formaban la silueta de un edificio. Era lo único que sabía dibujar. Pero Liam, en lugar de ignorarlo, tomó un lápiz diferente y comenzó a agregar color al edificio de Alexander. Azules suaves, púrpuras, verdes, los colores que calmaban a Liam. Transformó el edificio rígido y gris de Alexander en algo vivo, algo hermoso. Los dos dibujaron juntos en silencio, y Alexander sintió una paz
que no había conocido en años. Esto era conexión. Esto era paternidad. No comprar el juguete más caro o inscribir a Liam en la mejor escuela, sino simplemente estar presente, lado a lado, compartiendo un momento sin expectativas. Cuando terminaron, Liam tomó el dibujo y lo sostuvo, estudiándolo. Luego, en un gesto que hizo que el corazón de Alexander se detuviera, Liam sonrió. No la sonrisa tímida y nerviosa que mostraba usualmente, sino la sonrisa genuina de la fotografía, la que iluminaba todo su rostro. Elena visitaba diariamente, trayendo diferentes telas para que Liam explorara, enseñándole a Alexander sobre el mundo que ella y Liam habían construido juntos en su ausencia. Un día trajo una máquina de coser portátil. Isabela me la dio, explicó. Dijo que algún día Liam podría querer crear sus propias cosas. Instaló la máquina en la mesa del comedor, transformando el espacio formal donde Alexander rara vez comía en un atelier improvisado. Liam observaba con fascinación mientras Elena cosía, sus dedos siguiendo el movimiento de la aguja con concentración intensa. ¿Quieres intentar?, preguntó Helena. Liam asintió vigorosamente. Helena le enseñó sus manos guiando las de Liam, mostrándole cómo la tela se transformaba bajo sus dedos. Era la primera vez que Alexander veía a su hijo completamente absorto en algo, completamente en paz, y se dio cuenta de que esta creatividad con texturas y colores, era el lenguaje de Liam, su forma de expresarse en un mundo donde las palabras eran difíciles. Mientras observaba, Alexander sintió una presencia fantasmal de Isabela. Ella habría amado esto. Habría estado aquí enseñándole a Liam, nutriendo esta parte de él. Alexander había fallado donde ella habría tenido éxito, pero Elena, que había sido amiga de Isabela durante años, estaba cumpliendo ese rol ahora. Y Alexander finalmente entendió que su orgullo, su necesidad de controlar todo, casi le había costado esta conexión vital para su hijo. Una noche, después de que Liam se durmiera, Alexander y Elena se sentaron en la sala con té. «Gracias», dijo Alexander simplemente, «por no rendirte con él. Conmigo». Elena sonrió tristemente. «Isabela me hizo prometer que cuidaría de Liam si algo le pasaba. Ella sabía que usted se perdería en su dolor». Alexander asintió, lágrimas picando en sus ojos. Me perdí completamente. Construí muros tan altos que dejé afuera todo, incluyendo a mi propio hijo. Elena puso su mano arrugada sobre la de Alexander. Pero ahora está aquí. Eso es lo que importa. Liam es joven. Todavía hay tiempo de construir ese vínculo. Alexander miró hacia el pasillo donde Liam dormía, probablemente con el chal de seda, finalmente en paz. «Voy a cambiar», prometió. «No solo por unos días, para siempre. Liam merece un padre presente, a un padre que lo ame exactamente como es». Elena sonrió, una sonrisa genuina. Isabela estaría orgullosa, pero el mundo exterior no iba a ser tan comprensivo como Elena. Alexander lo descubrió cuando su socio principal, Richard Blackwell, apareció sin avisar en el penthouse una tarde. Alexander estaba en el piso con Liam, ambos rodeados de telas y lápices de colores, cuando el elevador privado se abrió, y Richard entró con la confianza de alguien acostumbrado a que todas las puertas se abrieran para él. Se detuvo en seco al ver la escena. «Alex, ¿qué demonios está pasando aquí?» Su tono era de shock y desaprobación. Alexander se puso de pie, instintivamente poniéndose entre Richard y Liam. «Richard, no sabía que venías». Richard miró alrededor del apartamento, notando las telas esparcidas, los dibujos en las paredes que Alexander ahora permitía, el cambio general de museo estéril a espacio vivido. «Obviamente, Alex, necesitamos hablar, en privado». Miró a Liam con una expresión que Alexander no pudo descifrar completamente, pero que no le gustó. «Ve a tu habitación, Liam», dijo Alexander suavemente. Liam
que había estado tenso desde que Richard entró con su traje oscuro y su colonia fuerte, se fue rápidamente, llevando su chal con él. Cuando estuvo fuera de vista, Richard explotó. «¿Qué está pasando contigo? Has cancelado 3 reuniones importantes, no respondes llamadas, y ahora te encuentro jugando en el piso como...» Alexander lo interrumpió, su voz fría. «¿Cómo qué, Richard? Como un padre». Richard se pasó una mano por el cabello. «Sabes que no es eso, pero Alex, tenemos responsabilidades. El proyecto de River North está esperando tu aprobación. Los inversionistas están nerviosos. No puedes simplemente desaparecer». Alexander cruzó sus brazos. «Acabo de darme cuenta de que mi hijo ha estado sufriendo durante años, y yo estaba demasiado ocupado construyendo edificios para notarlo. Así que sí, Richard, mis prioridades han cambiado». Richard miró hacia el pasillo donde Liam había desaparecido, y su expresión se oscureció. «He escuchado cosas, Alex, rumores sobre tu hijo, sobre comportamientos inusuales. Quizás necesita más estructura, un ambiente más disciplinado. Conozco una escuela militar excelente en Connecticut». Alexander sintió rabia hirviendo en su pecho, una rabia protectora que no había sentido en años. «Termina esa oración y nuestra sociedad termina aquí mismo». Su voz era peligrosamente baja. Richard retrocedió, sorprendido por la intensidad. «Solo estoy tratando de ayudar». Alexander dio un paso hacia él. «No, estás tratando de juzgar a mi hijo basándote en tus propias ideas estrechas de lo que un niño debería ser. Liam es perfecto como es. Y si no puedes aceptar eso, hay la puerta». Señaló hacia el elevador. «¿Has tenido que defender algo o alguien que amas contra los juicios del mundo? Cuéntame tu experiencia en los comentarios». Los meses siguientes trajeron cambios que transformaron no solo el apartamento de Alexander, sino su vida entera. El penthouse, que una vez fue un museo estéril de diseño minimalista, se convirtió en un hogar real. Helena visitaba regularmente, trayendo telas y enseñando tanto a Alexander como a Liam sobre texturas, patrones y colores. La mesa del comedor formal se convirtió permanentemente en un espacio de trabajo creativo, cubierta con telas, hilos y proyectos a medio terminar. Alexander contrató a un terapeuta ocupacional especializado en niños con hipersensibilidad sensorial. Pero esta vez realmente participó en las sesiones, aprendió las estrategias, implementó las recomendaciones. Descubrió que el apartamento entero necesitaba ajustes. Reemplazó las luces LED frías con iluminación más cálida y regulable. Cambió las sábanas de alta densidad por algodón suave sin costuras. Eliminó los olores fuertes de productos de limpieza. Cada cambio era pequeño por sí solo, pero juntos creaban un ambiente donde Liam podía realmente vivir en lugar de solo sobrevivir. El cambio más significativo, sin embargo, fue en el propio Alexander. Reestructuró completamente su vida laboral. En lugar de salir a las 5:30 de la mañana y regresar a las 9 de la noche, ahora trabajaba desde casa 3 días a la semana. Desayunaba con Liam todas las mañanas. Lo llevaba personalmente a una nueva escuela que había encontrado. Una que se especializaba en educación inclusiva y entendía las necesidades de niños neurodivergentes. Las tardes las pasaban juntos, a veces cosiendo, a veces dibujando, a veces simplemente existiendo en el mismo espacio sin la presión de ser productivos. Alexander descubrió que disfrutaba la costura, aunque seguía siendo torpe con la aguja. Había algo meditativo en el trabajo repetitivo, algo calmante que entendía por qué atraía tanto a Liam. Su relación con su empresa también cambió. Después de la confrontación con Richard, Alexander tomó la decisión de comprar su parte y convertirse en el único propietario. Fue una maniobra financiera complicada y costosa, pero valió la pena por la libertad que le dio.
Ya no tenía que justificar sus prioridades ante socios que no las entendían. Con su nuevo control total, Alexander comenzó a dirigir la empresa en una dirección diferente. Siempre había sido un arquitecto brillante, pero había estado tan enfocado en proyectos comerciales lucrativos que había olvidado por qué se enamoró de la arquitectura en primer lugar. El poder de los espacios para afectar cómo las personas viven y sienten. Ahora, con una comprensión profunda de las necesidades sensoriales gracias a Liam, comenzó a explorar un nicho completamente nuevo. Un día, aproximadamente 4 meses después de aquel encuentro en el atelier de Elena, Alexander estaba en su estudio trabajando en bocetos cuando Liam entró. Llevaba uno de sus vestidos favoritos, uno que Elena había hecho específicamente para él con tela de bambú ultra suave en tonos de verde menta. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó acercándose al escritorio. Alexander sonrió y giró su laptop para mostrarle los planos. «Estoy diseñando un edificio especial, una escuela». En realidad, Liam estudió los planos con interés, sus dedos trazando las líneas en la pantalla. «¿Qué tiene de especial?». Alexander señaló diferentes elementos del diseño. «Mira aquí. Estas son aulas con iluminación natural regulable para niños que son sensibles a las luces brillantes. Y aquí, estas son salas sensoriales con diferentes texturas en las paredes que los niños pueden tocar cuando necesitan calmarse. Todo el edificio está diseñado pensando en niños como tú, que experimentan el mundo de manera más intensa». Los ojos de Liam se abrieron con asombro. «¿De verdad?». Alexander asintió. «¿De verdad? ¿Y sabes qué más? Quiero que me ayudes a diseñarlo. Tú entiendes mejor que nadie qué necesitan estos espacios». Liam prácticamente brillaba con orgullo. «¿Puedo poner telas suaves en las paredes?». Alexander rió. «Absolutamente. De hecho, estaba pensando contratar a Elena como consultora de diseño de interiores para este proyecto. Nadie entiende las texturas como ella». Liam lo abrazó espontáneamente, algo que ahora hacía regularmente, pero que nunca dejaba de conmover a Alexander. «Eres el mejor papá del mundo». Las palabras simples de un niño, pero para Alexander significaban más que cualquier premio de arquitectura o reconocimiento empresarial que hubiera recibido. El proyecto de la escuela se convirtió en una pasión compartida entre Alexander, Liam y Elena. Pasaban horas discutiendo colores, texturas, la disposición de los espacios. Alexander consultaba a terapeutas ocupacionales, a educadores especializados, pero sobre todo escuchaba a Liam. Su hijo tenía una intuición increíble sobre lo que funcionaría, probablemente porque vivía esa realidad todos los días. La escuela comenzó a tomar forma no solo en papel, sino en la realidad. Alexander compró un terreno en un vecindario accesible, no en una zona exclusiva, sino en un lugar donde realmente serviría a las familias que más la necesitaban. Durante la construcción, llevaba a Liam regularmente al sitio, ambos con cascos de seguridad, observando cómo los planos se convertían en estructura física. Liam sugirió modificaciones que Alexander implementaba, como agregar más espacios tranquilos, más áreas con elementos naturales como agua y plantas, pero el proyecto escolar era solo el comienzo. La transformación de Alexander se extendió más allá de la arquitectura. Estableció una fundación con un propósito dual. Primero, proporcionar recursos y educación sobre neurodivergencia y diferencias sensoriales, combatiendo el estigma y la ignorancia. Segundo, apoyar a profesionales no convencionales como Elena. La Fundación Sterling, como la llamaron, ofrecía becas y oportunidades a artesanos, diseñadores y trabajadores cuyo talento era pasado por alto debido a su falta de credenciales formales o su origen socioeconómico. Elena fue la primera beneficiaria oficial, recibiendo financiamiento para expandir su atelier y contratar aprendices.
Alexander la nombró directora de diseño de moda terapéutica, un título que ella aceptó con lágrimas de gratitud. Ahora producía no solo ropa para Liam, sino líneas completas de vestimenta sensorial amigable para niños y adultos con necesidades similares. Sus diseños combinaban funcionalidad con belleza. Ropa sin etiquetas, sin costuras interiores, hecha con las telas más suaves disponibles, pero también colorida, expresiva, digna. La demanda creció rápidamente cuando padres desesperados por ayudar a sus hijos encontraron finalmente ropa que sus niños aceptarían usar. La vida social de Alexander también cambió dramáticamente. Muchos de sus contactos anteriores se alejaron, incómodos con su nueva dirección y su apertura sobre la neurodivergencia de Liam. Pero descubrió una comunidad completamente nueva de padres con niños similares, de activistas por la neurodiversidad, de personas que valoraban la autenticidad sobre el prestigio. Una tarde, casi 6 meses después de aquel día transformador en el atelier, Alexander organizó un evento en su penthouse. No era una recepción de negocios formal como los que solía organizar, sino una reunión de familias de la nueva escuela de Liam, de beneficiarios de la fundación, de terapeutas y educadores. El apartamento estaba lleno de vida de una manera que nunca lo había estado. Niños corrían por los pasillos, algunos en vestidos, algunos en pantalones especiales de tela suave, algunos completamente descalzos, porque así se sentían más cómodos. Había risas, conversaciones genuinas, conexión real. Alexander observaba desde su estudio, una copa de vino en mano, maravillándose del cambio. Un año atrás, este tipo de evento lo habría aterrorizado. El caos, el desorden, la impredecibilidad, ahora lo abrazaba. Encontraba belleza en la autenticidad desordenada de la vida real. Liam estaba en el centro de un grupo de niños, mostrándoles algo que había cosido. Llevaba uno de sus vestidos favoritos y había agregado su propio toque. Había cosido pequeños bolsillos ocultos en las costuras, donde guardaba telas de diferentes texturas para tocar cuando necesitaba calmarse. Estaba explicando su creación con una confianza que Alexander nunca había visto antes. Elena se acercó a Alexander, su propio vaso de vino en mano. Ahora vestía ropa de mejor calidad, gracias a su salario de la fundación, pero mantenía su estilo colorido y ecléctico. «Mírelo», dijo, señalando a Liam. Hace 6 meses no podía hablar en público sin tener una crisis. Ahora está enseñando a otros niños. Alexander sintió lágrimas picando en sus ojos, algo que ya no trataba de reprimir. «Es gracias a ti, me mostraste cómo verlo realmente». Elena negó con la cabeza. «Yo solo abrí la puerta. Usted fue quien tuvo el valor de cruzarla. No todos los padres lo hacen. Muchos siguen eligiendo la negación o el control». Alexander pensó en Richard y otros en su antiguo círculo que habían rechazado completamente la idea de que sus hijos fueran diferentes de alguna manera. «Su pérdida», dijo simplemente, «porque lo que encontré al otro lado de esa puerta vale más que todo lo que construí antes». Observaron juntos mientras Liam se acercaba a una niña pequeña que claramente estaba sobreestimulada por el ruido y las personas. Sin que nadie le dijera, Liam sacó una de sus telas calmantes y se la ofreció. La niña la tomó gratamente, frotándola contra su mejilla, inmediatamente más tranquila. «Está aprendiendo empatía», observó Elena. «Conoce el dolor. Entonces reconoce el dolor en otros». Alexander asintió, pensando en cómo la propia experiencia de Liam con la sensibilidad y la incomprensión lo estaba moldeando en una persona profundamente empática. Era una lección que Alexander mismo había aprendido dolorosamente. La vulnerabilidad y el dolor, cuando se procesan saludablemente, no te debilitan, sino que te dan capacidad para conectar con otros en sus propias luchas. El evento continuó hasta tarde en la noche.
Cuando todos finalmente se fueron, Alexander y Liam limpiaron juntos una rutina que habían desarrollado. ¿Te divertiste?, preguntó Alexander mientras recogían vasos vacíos. Liam asintió vigorosamente. Fue genial. Todos los niños entendían. Nadie me miró raro por mi vestido. Alexander se detuvo en su limpieza y se arrodilló frente a su hijo. Liam, quiero que sepas algo importante. Construí una carrera pensando que el éxito significaba edificios altos y cuentas bancarias grandes. Pero tú me enseñaste que el verdadero éxito es construir conexiones, crear espacios donde las personas pueden ser ellas mismas sin miedo. Tocó suavemente la mejilla de Liam. Me salvaste, hijo, tanto como yo trataba de salvarte a ti. Liam se lanzó a sus brazos y Alexander lo sostuvo fuertemente, respirando el olor a tela suave y champú de bebé, memorizando este momento de perfecta conexión. «Te amo, papá», murmuró Liam contra su hombro. «Te amo más», respondió Alexander, la respuesta automática que habían desarrollado. «No posible», rió Liam, completando su ritual. «Siempre posible». Alexander finalizó. Esa noche, después de acostar a Liam, Alexander se sentó en su estudio con una copa de whisky. En su escritorio estaba la fotografía original, la que Elena le había mostrado hace meses, de Liam en el vestido con esa sonrisa radiante. Al lado había colocado una foto nueva de los dos juntos en el sitio de construcción de la escuela, ambos sonriendo genuinamente. El contraste era sorprendente. En la primera foto, Liam estaba feliz, pero solo. En la segunda ya estaban juntos, conectados, una unidad. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió con curiosidad. «Señor Sterling, soy Marcus del lobby. Solo quería decirle que he trabajado en este edificio 15 años y he visto muchas familias. La transformación en usted y el joven Liam es la cosa más hermosa que he presenciado. Gracias por recordarme qué es lo que realmente importa». Alexander sintió su garganta apretarse con emoción. Respondió: «Gracias, Marcus. Esas palabras significan más de lo que puedes imaginar». Era sorprendente cómo la bondad podía venir de los lugares más inesperados. Cómo las personas observaban y notaban incluso cuando pensabas que nadie estaba prestando atención. Los siguientes años volaron en un torbellino de crecimiento y cambio. La escuela de diseño sensorial se completó y abrió sus puertas con una ceremonia emotiva donde Liam, ahora de 10 años, cortó la cinta ceremonial. Llevaba un chaleco de su propia creación, una mezcla de alfayatería tradicional con inserciones de tela suave en tonos de azul y verde. Había aprendido a navegar entre los dos mundos, el de las expectativas sociales cuando era necesario, y el de su propia comodidad cuando era posible. Pero lo más importante, había aprendido que no tenía que elegir completamente uno u otro. Podía crear su propia síntesis. La escuela fue un éxito inmediato, con lista de espera de familias desesperadas por un ambiente que realmente entendiera a sus hijos. Los maestros recibieron capacitación especializada no solo en educación, sino en comprensión sensorial y neurodiversidad. Los espacios que Alexander y Liam habían diseñado juntos funcionaban exactamente como habían imaginado, proporcionando refugio y oportunidad a niños que habían luchado en ambientes tradicionales. La fundación también floreció. Elena entrenó a docenas de diseñadores en moda sensorial amigable, creando una industria completamente nueva. Otros profesionales no convencionales, artesanos, terapeutas alternativos, encontraron financiamiento y apoyo. Alexander descubrió que usar su riqueza y conexiones para elevar a otros era infinitamente más satisfactorio que usarlas solo para acumular más riqueza. Su empresa de arquitectura se especializó en diseño inclusivo y sensorial amigable, no solo para escuelas, sino para hospitales, bibliotecas, espacios públicos.
Se convirtió en líder reconocido en este campo emergente, dando charlas en conferencias, escribiendo sobre la intersección entre arquitectura y neurodiversidad. Pero rechazó la mayoría de las invitaciones que interferirían con su tiempo con Liam. Había aprendido la lección. El éxito profesional sin conexión personal era vacío. En el cuarto aniversario de aquel día transformador en el atelier, Alexander organizó una gala benéfica para la fundación. Era un evento grande. De gala, en un hotel prestigioso de Chicago. Los boletos costaban $1000 cada uno, y todo el dinero iba hacia expandir los programas de la fundación. Alexander se paró frente al espejo en su habitación, ajustando su corbata. Llevaba un smoking tradicional, pero había hecho un cambio pequeño pero significativo. El forro interior era de seda suave, en el tono exacto de azul del primer vestido de Liam. Era su forma de llevar a su hijo con él, de recordar siempre la lección que Liam le había enseñado. Liam entró a la habitación, ahora de 12 años, y notablemente más alto. Llevaba un traje que Elena había diseñado específicamente para él, pantalones de corte clásico, pero hechos de la tela más suave disponible, una camisa sin cuello rígido ni botones incómodos, y un chaleco espectacular que era una obra de arte, combinando telas tradicionales con inserciones de colores brillantes y texturas variadas. Era formalmente apropiado para la gala, pero completamente fiel a quien era Liam. ¿Estás listo?, preguntó Alexander. Liam asintió, pero Alexander podía ver nerviosismo en sus ojos. ¿Qué pasa, hijo? Liam jugaba con el borde de su chaleco, ese tic nervioso que nunca había desaparecido completamente. Va a haber mucha gente. ¿Y si dicen algo sobre mi ropa? ¿O sobre mí? Alexander se arrodilló frente a Liam, aunque ahora tenía que mirar menos hacia abajo que antes. Su hijo estaba creciendo rápido. Liam, siempre habrá personas que no entienden, personas que juzgan porque es más fácil que comprender. Pero ¿sabes qué? Esas personas no importan. Lo que importa es que tú sabes quién eres, que estás cómodo en tu propia piel, en tu propia ropa. Tocó el chaleco de Liam. Esto es hermoso, igual que tú. Y cualquiera que tenga problema con eso dice más sobre ellos que sobre ti. Liam respiró profundamente, claramente tratando de calmarse. ¿Estarás conmigo? Alexander sonrió. Siempre. Pero Liam, también quiero que sepas que eres suficientemente fuerte para estar solo. Has crecido tanto, has ayudado a tantos otros niños. Eres más valiente que yo nunca fui a tu edad. Liam lo abrazó entonces y Alexander lo sostuvo, maravillándose de cuánto había crecido su hijo, no solo físicamente sino emocionalmente. El niño asustado y retraído de hace 4 años se había convertido en un joven confiado que usaba su propia diferencia para ayudar a otros. Era todo lo que Alexander podría haber esperado y más. La gala fue un éxito rotundo. Cientos de personas asistieron, una mezcla de la alta sociedad de Chicago, familias beneficiarias de la fundación y activistas de neurodiversidad. Alexander dio un discurso, pero mantuvo las cosas cortas, sabiendo que el verdadero evento era lo que venía después. Hace 4 años, comenzó, su voz clara y firme. Era un hombre diferente, rico, sí, exitoso en términos convencionales, absolutamente, pero completamente perdido en lo que realmente importaba. Pausó, encontrando a Liam en la multitud. Su hijo estaba sentado en la primera fila junto a Elena, ambos mirándolo con orgullo. Mi hijo me enseñó que la verdadera fuerza no está en conformarse a las expectativas del mundo, sino en tener el valor de ser auténticamente uno mismo. Me enseñó que el amor incondicional no es solo una frase bonita, es una elección activa que haces todos los días. Los ojos de Alexander se llenaron de lágrimas, pero no le importó. Y ahora quiero presentarles a alguien que encarna esa lección mejor que yo nunca podría. Mi hijo, Liam Sterling. La multitud aplaudió mientras Liam se levantaba y caminaba hacia el escenario.
Alexander podía ver su nerviosismo en cómo sus dedos se movían, pero también podía ver su determinación. Liam tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. Hola a todos, soy Liam y soy autista con hipersensibilidad sensorial. Su voz era clara, sin vergüenza. Durante mucho tiempo pensé que había algo malo conmigo, porque la ropa me dolía, porque los sonidos fuertes me abrumaban, porque me calmaba con cosas que la sociedad decía que no eran para niños como yo. Hizo una pausa, reuniendo su valor, pero mi papá me enseñó que no hay nada malo conmigo. Solo experimento el mundo diferente, y esa diferencia no es debilidad, es solo diferencia. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Ahora uso mi experiencia para ayudar a otros niños. Diseño ropa con mi abuela Elena, señaló a Elena, quien se limpió lágrimas de orgullo. Ayudo a mi papá a diseñar espacios donde niños como yo pueden ser cómodos y aprender. Y más importante, le digo a otros niños que está bien ser diferente, que sus padres pueden aprender a entender si están dispuestos a escuchar. Liam miró directamente a Alexander. Gracias, papá, por escuchar, por cambiar, por amarme como soy. La sala explotó en aplausos. Alexander no pudo contenerse más. Bajó del escenario y abrazó a su hijo frente a todos, ambos llorando abiertamente, sin vergüenza. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame, ¿qué momento te impactó más? Me encantaría leer tu comentario. Era un día frío de invierno en Chicago, similar a aquel día hace 9 años cuando todo cambió. Alexander Sterling, ahora de 54 años con más canas, pero infinitamente más feliz, estaba en el gran auditorio de la Fundación Sterling para el evento anual de becas. La fundación había crecido exponencialmente, ahora operando en 5 ciudades diferentes, ayudando a miles de familias, pero hoy era especial por una razón diferente. Liam, ahora de 17 años y en su último año de secundaria, estaba dando el discurso principal. Alexander lo observaba desde el lateral del escenario, su corazón hinchado de orgullo. Liam había crecido en un joven notable, alto y seguro, con planes de estudiar diseño de moda y terapia ocupacional en la universidad. Ese día llevaba un traje de su propia creación, una mezcla perfecta de profesionalismo y expresión personal, corte clásico, pero con forros de colores vibrantes visibles en los puños y el cuello. Buenas tardes a todos, comenzó Liam, su voz clara y sin el nerviosismo de años atrás. Hoy quiero hablarles sobre el poder de la aceptación, no la tolerancia, sino la verdadera aceptación. Mientras Liam hablaba sobre su viaje, sobre los niños que había ayudado, sobre la importancia de diseñar un mundo que acomodara la diversidad en lugar de forzar la conformidad, Alexander pensó en cuánto habían llegado ambos. La habitación estaba llena de familias, muchas con niños que llevaban ropa de la línea de Liam y Helena, niños que asistían a las escuelas que Alexander había diseñado. Cada uno era un testimonio del poder del amor incondicional, de la voluntad de un padre de cambiar por su hijo. Después del discurso, Alexander y Liam se pararon juntos en el lobby, saludando a los asistentes. Una pareja joven se acercó, su hijo de unos 6 años escondiéndose detrás de la pierna de su madre. El niño llevaba un vestido azul claro de la colección de Liam. «Señor Sterling, Liam», comenzó el padre, su voz quebrada con emoción. «No saben lo que su trabajo significa para nuestra familia. Nuestro hijo Jamie finalmente es feliz». Liam se arrodilló, poniéndose al nivel de Jamie. «Hola, Jamie. Me gusta tu vestido. Ese es uno de mis favoritos». Jamie salió tímidamente de detrás de su madre y sonrió. «¿Tú lo hiciste?» Liam asintió. «Lo hice pensando en niños especiales como tú y como yo». La madre comenzó a llorar. «Hace un año, estábamos perdidos. Jamie tenía crisis constantes, no queríamos salir de casa, pero entonces encontramos su fundación,
su ropa, su escuela. Cambiaron nuestras vidas. Alexander puso su mano en el hombro de Liam, quien había ayudado a este niño y a cientos como él. Ustedes cambiaron las suyas al tener el valor de buscar ayuda, de aceptar a Jamie como es, respondió Alexander. La familia se alejó. Jamie, ahora charlando animadamente con su madre sobre colores y telas. Alexander y Liam se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. «Papá», dijo Liam finalmente, «¿alguna vez te arrepientes de cómo era tu vida antes? ¿Del éxito tradicional que dejaste atrás?» Alexander no tuvo que pensar la respuesta ni un solo día, porque encontré algo mucho más valioso. Miró alrededor del lobby lleno de familias conectadas, de niños siendo ellos mismos sin miedo. Encontré propósito, encontré a mi hijo, me encontré a mí mismo. Esa noche, de vuelta en el penthouse que ahora era cálido y lleno de vida, Alexander se sentó en su estudio con un álbum de fotos. La primera página contenía aquella fotografía original de Liam en el vestido, la que Elena había traído hace tanto tiempo. Pasó las páginas viendo la progresión. Fotos de ellos cosiendo juntos, de la construcción de la primera escuela, de Liam recibiendo premios por sus diseños, de graduaciones y eventos. Cada foto contaba la historia de una transformación, no solo de Liam, sino de ambos. Liam apareció en la puerta del estudio, ahora casi tan alto como Alexander. Mirando fotos viejas, Alexander sonrió, recordando el viaje. Liam entró y se sentó en el brazo de la silla de Alexander, mirando sobre su hombro. «Papá, ¿puedo decirte algo?» Alexander cerró el álbum y dio a su hijo toda su atención. Siempre. Liam jugó con el borde de su manga, ese tic que nunca había desaparecido del todo, pero que ahora era solo una peculiaridad en lugar de un signo de angustia. «Sé que no soy el hijo que esperabas. No juego deportes. No voy a tomar tu empresa. No soy tradicional». Alexander sintió lágrimas formándose en sus ojos. Tomó las manos de Liam en las suyas. «Liam, eres exactamente el hijo que necesitaba. Me salvaste de una vida de éxito vacío. Me enseñaste que el amor real, la conexión real, vale más que todos los rascacielos que podría construir». Su voz se quebró. «Eres mi mayor logro, mi obra maestra. No los edificios, no el dinero. Tú, la persona increíble que te convertiste. A pesar de mis errores iniciales, gracias a tu propio coraje». Liam lo abrazó entonces, y Alexander lo sostuvo, este joven que había cambiado todo, que había transformado no solo su vida, sino las vidas de miles de otros niños y familias. «Te amo, papá», murmuró Liam. «Te amo más», respondió Alexander automáticamente, su respuesta de siempre. «No posible», rió Liam. «Siempre posible». Alexander completó el ritual. Se quedaron así por un largo momento, padre e hijo, unidos por amor incondicional y aceptación mutua. Afuera, la ciudad de Chicago brillaba en la oscuridad invernal, pero dentro del penthouse había solo calidez, amor y la certeza absoluta de que algunas cosas valen infinitamente más que el éxito tradicional. La autenticidad, la conexión y el valor de aceptar a las personas exactamente como son.